traicioné a mi prometido y él me abandonó en el altar. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Soy Isadora y tengo 28 años, aunque hay días en los que siento que he vivido más de una vida en esta. Nunca me consideré una persona arriesgada, ni impulsiva, ni mucho menos de las que se lanzan al caos por romanticismo. Siempre me vi como alguien razonable, estable, una buena hija, una amiga leal, una mujer ordenada que hacía listas para todo. No recuerdo cuándo comenzó esa obsesión con que todo estuviera en su lugar, pero supongo que fue un mecanismo de defensa, una manera de mantenerme firme ante las expectativas ajenas. Nunca tuve espacio para la improvisación. Ni siquiera para cuestionar si lo que quería era lo que estaba haciendo. Simplemente seguía adelante, como si eso fuera suficiente. Mi niñez fue pacífica, sin grandes dramas ni carencias. Pero eso no significa que haya sido particularmente feliz. Era más bien contenida. Una familia en la que se hablaba en susurros, se comía en silencio, se evitaban conflictos y se valoraba la obediencia. Nunca supe si mis padres se amaban de verdad o solo eran buenos compañeros de rutina. Mi madre siempre fue clara, casi etérea, como si su vida ocurriera a distancia. Y mi padre, puntual y meticuloso, siempre correcto. Me criaron para ser funcional, no para ser feliz. Eso lo comprendí muchos años después, al verme repitiendo los mismos gestos frente al espejo. Y así fui creciendo. Acumulando títulos, responsabilidades, relaciones serias que nunca terminaban en escándalos, solo en frases como, eres increíble, pero siento que algo falta, o, no sé si estamos en la misma sintonía. A veces me preguntaba si el problema era yo, si había algo roto en mi forma de amar. Pero luego me decía que simplemente no había encontrado a la persona correcta. Y entonces llegó Leonardo. Él no fue un rayo ni un torbellino. No me quitó el aliento ni me hizo temblar las manos. No fue una de esas historias llenas de adrenalina y finales trágicos. Fue tranquilidad. Estabilidad. Una seguridad envolvente que, en ese momento, sentí que era exactamente lo que necesitaba. Él me miraba como si todo lo que yo era, con mis silencios, mis manías, mis estructuras, fuera suficiente. Y eso, al principio, me hizo sentir salvada. Él no me pedía más. No me exigía que le mostrara nada. Solo estaba allí. Constante. Presente. Amable. Cuando me propuso matrimonio después de 3 años juntos, lo hizo en una cabaña rodeada de árboles, con una fogata improvisada, una copa de vino y un leve temblor en su voz. Me arrodillé junto a él, no porque estuviera emocionada, sino porque me pareció lo correcto. Lógico. Lo que debía hacer. Acepté con la misma convicción con la que firmaba contratos o aceptaba promociones. Porque era el siguiente paso. Porque era lo que se esperaba. Porque todo avanzaba, incluso si una parte muy profunda de mí permanecía en silencio. Como si esperara algo más, sin saber qué. En ese momento, no lo sentí como una traición a mí misma. Lo vi como una muestra de madurez. Como la elección de alguien que ya había dejado atrás las fantasías infantiles. Amaba a Leonardo, o al menos eso me repetía. Tal vez no como en los cuentos, pero sí con una ternura que creía suficiente. Pero lo miraba dormir y pensaba, él me cuida, él no me fallará. No era fuego, pero era hogar. O al menos eso quería creer. Después del compromiso, no hubo fuegos artificiales en mi pecho. No hubo lágrimas de emoción ni esa sensación de, esto es lo que siempre soñé. En su lugar, hubo una pasividad, casi artificial, como cuando uno entra en un espacio perfectamente decorado y sabe que todo está en su lugar, pero aún así se siente ajeno. Leonardo me abrazaba con fuerza y yo fingía que esa calidez me alcanzaba por dentro. En realidad, lo único que me alcanzaba era una rutina que ahora tenía fecha límite, el día de nuestra boda. Todos parecían felices por nosotros. Todos menos yo, aunque lo disimulaba bien. Me volví experta en sonreír mientras apretaba la mandíbula, en decir, sí, estoy emocionada, mientras por dentro repetía, no sé si quiero esto. Pero, ¿quién escucha a una mujer que lo tiene todo? Nadie se cuestiona a la novia perfecta. La gente solo quiere que les muestres el anillo, que les digas cuántos invitados habrá, qué color tendrán los manteles, dónde será la luna de miel. Nadie pregunta si aún hay sangre para vivir otra vida. Nadie se interesa por tus grietas y todo en la superficie parece pulcro y estable. Y eso era Leonardo, pulcro y estable. Era el tipo de hombre que todas mis amigas me decían que no debía dejar escapar. Responsable, cariñoso, con un trabajo sólido, con valores claros, con esa capacidad de hacer que todo parezca seguro. Y yo le tenía cariño, mucho cariño. Me cuidaba, me respetaba, me conocía. Pero no me tocaba el alma. No incendiaba mis sentidos.
Y quizás eso no era su culpa, quizás era la mía por necesitar un poco de caos después de toda una vida construida para encajar. A veces lo miraba dormir y me sentía culpable por lo que pensaba. Otras veces lo observaba mientras hablaba de proveedores, de cuotas, de finanzas, y me daba miedo que esa fuera mi vida entera, una sucesión de decisiones prácticas al lado de alguien que jamás me haría daño. Pero tampoco me rompería los esquemas. Me preguntaba si era justo casarse sin mariposas, sin esa urgencia de tocar al otro, sin esa necesidad de escribirle solo para escuchar su voz. Pero me callaba, ¿por qué? ¿Acaso no era eso el amor adulto? ¿Acaso no era eso lo que todo el mundo me decía que debía buscar? Me encerré en los preparativos como quien evita su propia mente. Me obsesioné con los detalles, el tipo de flores exactas, el largo de las servilletas, el tono del vestido. Y si tenía todo bajo control afuera, quizás no tendría que escuchar lo que empezaba a romperse por dentro. Leonardo era tan dedicado, tan entusiasta, tan genuinamente feliz, que me daba vergüenza admitir que yo ya no me sentía parte de esa historia. Le tomaba fotos mientras me probaba vestidos, me llenaba de pequeños regalos, me escribía notas que dejaba en mi bolso. Yo respondía con gestos, con agradecimientos, con besos automáticos. Pero mis manos ya no buscaban las suyas. Inminentemente comenzaba a escaparme a lugares que aún no sabía nombrar. Una noche, me desperté sin razón. Él dormía plácidamente, como si no existiera una sola sombra en su mundo. Me quedé mirándolo largo rato, tratando de recordar cuándo fue la última vez que sentí deseo genuino por él. No lo recordé. Lo único que sentí fue un silencio ensordecedor, un murmullo persistente que decía, no es aquí, no es ahora, no es así. Pero aún así, seguía adelante. Porque romper algo tan perfecto me parecía imperdonable. Porque decepcionar a alguien que te ama incondicionalmente es casi un crimen. Y porque no sabía qué más podía hacer con esa incomodidad que me crecía adentro como una herida que nadie ve. No buscaba nada. Esta es la parte más difícil de explicar. No salí una tarde diciendo, voy a romper mi compromiso. No me vestí con intenciones ocultas ni caminé pensando en traicionar a nadie. Fue casual. Fue lento. Fue inevitable, como esas tormentas que comienzan con una ráfaga suave y terminan desbordando todo lo que parecía firme. Fue una tarde de viernes, después de una reunión agotadora. Necesitaba respirar. Entré en una cafetería pequeña, casi vacía, de esas que no tienen cadena, con aroma a madera y canela. Me senté junto a la ventana, pedí un café negro y abrí un libro solo para fingir que estaba ocupada. Quería estar sola. O al menos eso pensaba. Hasta que él apareció. Santiago. Alto, con ese desorden elegante de alguien que no se esfuerza por llamar la atención pero lo logra. Llevaba un libro de trabajo bajo el brazo y se sentó en la mesa frente a la mía sin mirarme. Yo lo observé de reojo. Luego me obligué a dejar de hacerlo. Pero él me habló. No recuerdo la primera frase exacta, solo que me hizo reír. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con esa mezcla de sarcasmo y dulzura que desarma. Era la risa de alguien que no se sentía observado. Si me di cuenta de que hacía mucho no me reía así. Que hacía tiempo no me sentía vista sin el filtro de ser la prometida de alguien. Volvía a esa cafetería varias veces. A veces planeándolo. Otras con la excusa de, necesito un café lejos de casa. Y él estaba allí. No todos los días, pero lo suficiente como para convertirlo en un secreto. Santiago y yo no hablábamos de grandes cosas. Pero nuestras conversaciones eran un descanso del mundo. Él era escritor freelance. Irónico. Apasionado. De esos que cuestionan todo, incluso lo que parece obvio. Me preguntaba cosas que nadie más se atrevía a preguntar. Y lo hacía con una naturalidad que desarmaba mis respuestas ensayadas. Comenzó la costumbre. Un café, una charla. Un mensaje. Una sonrisa. Y luego más. Hasta que un día no fui por el café. Fui por él. Y eso lo cambió todo. No fue brusco. No fue vulgar. Fue una lenta invasión de mi espacio emocional. Comencé a escribirle en horarios que antes dedicaba a Leonardo. Comencé a pensar en su voz al despertar. Comencé a vestirme con la posibilidad de cruzármelo. No lo toqué. No lo besé. No crucé esa línea. Pero ya era infidelidad. Porque lo emocional también traiciona. Santiago comenzó a mirarme de manera diferente. Como si supiera que yo estaba al borde. Y una tarde, simplemente me dijo, no sé qué estás haciendo, pero no sé si puedo ser solo tu escape. Me quedé muda. Porque él tenía razón. No estaba siendo justa con nadie.
porque lo estaba usando como una válvula de oxígeno mientras pretendía que mi otra vida seguía intacta. Pero no me alejé. Una noche, yo viajé. Yo estaba sola. Leonardo estaba en casa de sus padres revisando detalles de la boda. Santiago me escribió. Me dijo que también estaba solo. Que necesitaba hablar. Fui. Porque era fácil decirme a mí misma que solo hablaríamos. Que era inofensivo. Que aún no era tarde. Y ahí, en su cálido departamento, con el ruido de la lluvia como fondo, crucé esa línea. Una de esas que no tiene retorno. Que no se olvida. Que deja marcas incluso cuando cierras los ojos y tratas de fingir que nunca pasó. Y cuando me fui esa noche, no lloré. No porque no me doliera. Sino porque aún no sabía cuánto iba a doler después. Porque aún no sabía que esa sería la primera piedra del derrumbe. Y que yo misma había soltado la mano que más me sostenía. Desde aquella primera vez, todo cambió. Aunque intenté actuar como si no hubiera pasado nada, aunque al llegar a casa me duchara con fuerza y me mirara en el espejo repitiéndome que esto era solo un error, no podía engañarme. El cuerpo tiene memoria. Y el alma, también. Lo que pasó con Santiago fue más que un desliz físico. Fue una grieta que se abrió y que ya no podía cerrarse. Era como haber probado un aire nuevo después de haber vivido años en la misma habitación cerrada. Me repetía que fue solo una vez. Que no volvería a pasar. Que era una especie de despedida silenciosa de una parte de mí que necesitaba dejar morir. Pero todo eso eran excusas mal armadas. Lo sabía incluso mientras las pensaba. Porque lo que vino después no fue culpa del destino ni de un error de cálculo. Fue elección. Fue repetición. Fue desnudamiento de justificación. Volvía a ver a Santiago. No seguido. No con la intención de construir nada. No porque quisiera dejar a Leonardo. Sino porque, de algún modo, me sentía viva en su presencia. Me sentía libre. Me sentía deseada sin la presión de cumplir expectativas. Con él no era la novia perfecta ni la mujer que debía controlar todo. Con él, simplemente era yo, con todas mis dudas, mis deseos mal resueltos, mi cuerpo inquieto y mi mente revuelta. Con él, me permitía ser un desastre sin consecuencias inmediatas. O eso creía. A Leonardo no le mentía con palabras, pero sí con ausencias. Con miradas perdidas. Con cambios de humor inexplicables. Él trataba de acercarse más, como si intuyera que algo se escapaba entre nuestros dedos. Me preguntaba si todo estaba bien. Me abrazaba por la espalda cuando cocinaba. Me hablaba de hijos, de viajes, de planes a largo plazo. Y yo sonreía, asentía, le devolvía los besos. Pero me sentía como alguien interpretando un papel. Como si mi vida ya no me perteneciera del todo. Algunas noches dormía en su cama y, al cerrar los ojos, recordaba la forma en que Santiago me miraba cuando pensaba que yo no lo notaba. Recordaba cómo me recorría la piel con sus labios, lento, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Lo que había entre nosotros no era incómodo, sino cargado. Y entonces sentía culpa, sí. Pero también una pulsión de adicción, como si necesitara más para poder entender qué era lo que realmente me faltaba. La boda se acercaba. Faltaban 2 meses. Todo estaba listo, el vestido, las invitaciones, el salón, las flores. Mi madre lloraba de emoción cada vez que hablábamos del gran día. Mis amigas organizaban una despedida de soltera. Y yo seguía jugando ese doble juego que ya no era tan sutil como al inicio. Santiago y yo nos veíamos escondidas. No hablábamos del futuro. No hablábamos de Leonardo. Era como si hubiera creado una burbuja que no admitía realidades. Y yo, en el fondo, sabía que estaba jugando con fuego. Había algo en mí, algo oscuro, egoísta, inconsciente, que no quería parar. Algo que me susurraba que merecía vivirlo todo antes de atarme para siempre. Aunque eso significara destruir a quien menos lo merecía. Fue una mañana cualquiera, o eso parecía. Me levanté como si nada, tomé café mientras revisaba mensajes de los proveedores de la boda, respondía a un par de correos, y entonces lo vi, un mensaje de Santiago. Directo, ¿podemos hablar hoy? Le respondí con un, sí, claro, sin pensarlo demasiado. Pensé que quería verme como siempre. No anticipé lo que venía. Y cuando lo hice, ya era tarde. Nos encontramos en el parque donde a veces nos sentábamos a conversar, en un banco medio escondido por los árboles. Apenas me vio, su rostro era otro. Más serio. Más contenido. Como si hubiera estado repasando lo que iba a decir desde hacía días. Ivana, comenzó, sin rodeos. ¿Es cierto que te vas a casar?
Me congelé. No sabía cómo lo había sabido. Yo no le dije que me iba a casar. Tal vez vio alguna publicación, tal vez alguien le mencionó mi nombre unido al de Leonardo. No lo supe entonces, y nunca se lo pregunté. Solo sentí, en silencio, como una niña atrapada con las manos en el frasco de galletas. Santiago se quedó quieto unos segundos. Luego, sin alzar la voz, me dijo algo que aún me retumba. No soy un juego, no soy una aventura, no soy alguien con quien vienes a olvidarte de tu vida real. Creí que eras distinta. Que lo nuestro, aunque no tuviera nombre, era algo más. Pero ahora no puedo seguir así. Dime que no te casas, dime que hay algo en ti que quiere quedarse conmigo. Dime que esto no fue solo una distracción. Me costó mirarlo. No porque no sintiera algo, sino porque me sentía desnuda, vacía, en evidencia. Como si todo lo que había logrado ocultar hasta entonces se desmoronara con una sola frase. Pero no dije lo que él esperaba. No lo abracé. No lloré. No prometí cambiar nada. Solo suspiré y bajé la mirada. No mezcles las cosas, Santiago, murmuré. Tú sabías desde el principio que yo tenía otra vida. Nunca te mentí. Y él, dolido, retrocedió unos pasos. Eso es todo lo que tienes para decirme. Después de todo, no puedo arruinar todo lo que construí con Leonardo por algo que, dudé, dando palabras suaves, por algo que no tiene un lugar real. Dímelo, entonces. Y preguntó, casi con rabia contenida. No supe qué decir. No porque no tuviera una respuesta, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera sería cruel o cobarde. Así que me fui. Me alejé de él sin mirar atrás. Esa misma noche lo bloqueé. WhatsApp, Instagram, todo. Como si con eso pudiera borrar la existencia de lo que habíamos vivido. Como si con eso pudiera regresar a ser solo la prometida perfecta. Me dormí con el corazón apretado. Pero con la decisión tomada. Me iba a casar. Lo de Santiago no tenía sentido fuera de ese espacio escondido. Mi verdadera vida era otra. O al menos eso quise creer. Hasta que llegó el día de la boda. El salón estaba lleno. Las luces eran cálidas. Las flores blancas colgaban en los arcos como en los cuentos. Mi vestido era perfecto, ajustado al cuerpo, con encaje en las mangas y una pequeña cola que mis amigas ayudaban a acomodar. Todos reían. Todos lloraban de emoción. Todos creían estar presenciando el inicio de una historia feliz. Menos yo. Y menos él. El inicio estaba de pie en el altar, con el rostro más sereno que jamás le había visto. No reía, pero tampoco mostraba emoción. Solo una calma helada. Una calma que entonces no supe leer. Caminé hacia él con pasos lentos, sintiendo que cada paso me acercaba al abismo. Cuando llegué a su lado, él me miró. No me tomó la mano. No me susurró palabras hermosas. No me sostuvo la mirada con una fuerza que me partió por dentro. Y entonces, sin previo aviso, sin temblar, habló. No puedo hacerlo, Isadora. El silencio fue absoluto. El sacerdote titubeó. Mi madre soltó un leve grito. Yo me quedé paralizada. No puedo casarme contigo, repitió, más bajo esta vez, solo para mí. Sé de Santiago. De todo. Desde hace semanas. El mundo se quebró en un solo segundo. Como si todas las paredes que me protegían se desplomaran sobre mí. No pude decir una palabra. Él respiró hondo, tragó saliva y bajó la vista. Luego la levantó con una tristeza profunda. Te amaba, Isadora. Con todo. Con cada parte de mí. Yo merezco algo más que esto. Merecía la verdad. Y se fue. Así. Con dignidad. Con dolor. Pero firme. Yo me quedé allí, sola, frente a todos. Todo fue un caos. Pasé 2 días sin salir del cuarto de mi infancia. Había dejado el vestido colgado en el perchero, aún cubierto por la funda blanca que debía protegerlo del polvo, pero no de la vergüenza. En la casa de mi madre, el tiempo pasaba lento, como si el reloj se negara a seguir su curso sabiendo que lo único que podía traer era más vacío. Ella me preparaba comida, me hablaba en voz baja, y aunque no me lo decía, sus ojos estaban llenos de decepción. No por Leonardo. Por mí. Porque no entendía en qué momento me había perdido tanto. No dormía. No comía. Revisaba el celular cada 5 minutos, esperando que Leonardo me escribiera algo. Una palabra, un insulto, lo que fuera. Pero no llegaba nada. Solo el silencio.
Ese silencio es peor que un grito. Esa tarde, mientras estaba sentada en la cama con la espalda contra la pared, recibí un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con la esperanza estúpida de que fuera él. Pero no. No podía dejar que se casara sin saber la verdad. Él merecía saberlo, Isadora. Y tú no merecías esconderlo hasta el final. Te amo. De verdad. Pero lo que hiciste no fue solo cruel con él, también lo fue conmigo. Santiago. Sentía una rabia amarga subiéndome por el pecho. Una mezcla de vergüenza, dolor y traición. No porque él mintiera. No porque, en el fondo, yo sabía que era verdad. Y eso dolía más. Respondí sin pensar. Eres un miserable. Y luego lo bloqueé. Otra vez. Como si con ese acto pudiera silenciar las consecuencias de mis propios actos. Como si mi rabia pudiera tapar la culpa. Como si pudiera seguir enterrando lo que no quería ver. Después, tomé el celular y abrí el chat con Leonardo. Escribí su nombre. Luego lo borré. Escribí, lo siento, y también lo borré. Intenté grabar un audio, pero solo pude llorar. Terminé enviando un simple, podemos hablar. Pasaron horas. Nada. Al día siguiente. Nada. Y al siguiente. Lo mismo. El silencio ya no era un castigo. Era la nueva realidad. Leonardo había cerrado esa puerta, y no lo culpaba. Yo misma la había empujado con fuerza. Me quedé sola. Sin boda. Sin promesa. Sin amante. Con los restos de una vida que ya no sabía cómo reconstruir. Con el eco de "no puedo hacerlo" repitiéndose en mi mente una y otra vez. La certeza de que algunos errores no se reparan. Solo se cargan. Y ese era el mío. Mi cruz. Mi castigo. Mi final.